Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Promover Salud, el programa de Fundación Boreal. Vamos a compartir juntos entrevistas con profesionales de la salud y vamos a tratar temas vinculados a nuestro bienestar. Acompáñanos, que así nos presentamos. Y en el programa de hoy vamos a hablar con la doctora Jessica Capolungo. Ella es médica deportóloga y vamos a hablar de los niños y el deporte. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Una linda oportunidad. Bueno, y vamos a hablar de un tema común, frecuente en niños deportistas, en niños que hacen actividad física, esas pequeñas lesiones. ¿Cuáles son las más comunes? Mira, primero es comprender que el niño está en una etapa de crecimiento, no es un adulto, no es lo mismo. Depende de la etapa en la que consulte el niño, qué actividad física haga, cuántas horas al día en su deporte entrene, de qué posición entrene, y de ahí van a depender las lesiones. Y porque toda su estructura musculoesquelética es muy diferente a la de un adulto. Y de las lesiones, de las más comunes, difiere el deporte y la disciplina a la que se enfrenta el niño. Bien, normalmente un niño, más allá de la actividad física, que es activo, ¿también puede sufrir algún tipo de lesión? Sí, por supuesto que sí. En las lesiones siempre hay que tener en cuenta no solo la actividad, la intensidad, sino los hábitos que tenga el niño, como su alimentación, su hidratación, el descanso, que es fundamental. Y siempre en el interrogatorio tenemos muy en cuenta todo lo que realiza el niño en su día habitual, sus horarios. Cuando hablamos de esto, de la alimentación, de la hidratación, me imagino que también un buen calzado que sea adecuado. Sí. ¿Cuáles son esos tips que debe llevar o que debe tener en cuenta un papá o una mamá? Mira, primero lo que yo hago mucho hincapié es la educación alimentaria, en su hidratación, como vuelvo a mencionarlo, en su descanso, que es igual de importante que las horas que entrene, el tipo de entrenamiento que tenga, el profesional capacitado que esté con el alumno en el deporte que esté haciendo, y también el calzado, también la vestimenta. Son muchos factores, es multifactorial. Dentro de la deportología, ¿qué es lo primero que se aborda en una primera consulta que no necesariamente está ligado a que haya sucedido algo, me imagino? Exactamente. En las primeras consultas, yo siempre pregunto el motivo de consulta, porque está enfocado en los niños que ya hacen una actividad física, ya hacen un deporte, o también los que quieran iniciar con algo de eso. Que en una primera consulta para el que quiera iniciar y quiera saber cómo y de qué manera y qué tener en cuenta, me parece una de las más lindas y las más importantes, porque es mucho más abarcativo. Hacemos un interrogatorio minucioso, tanto de los antecedentes del niño en cuanto a su patología, su crecimiento, su desarrollo. Recordar sí que abarcamos edades desde su primera infancia, la segunda infancia y la juventud. De acuerdo a eso también va a variar cómo ha ido creciendo el niño, sus hábitos, en todo sentido, sus hábitos alimenticios, sus hábitos en casa, si lo acompañan o no con el deporte. El examen físico, un buen examen físico, una antropometría para ver cómo está su composición corporal, las posturas, si hay alguna alteración en cuanto a su alineamiento, sea en su columna, sea en el caminar, en sus pisadas, es muy amplio. ¿Estos estudios son siempre iguales o varían según la edad? Sí, varían según la edad, sobre todo en los niños, en los adolescentes, púberes o prepúberes. Hay una etapa que nosotros llamamos etapas o fases sensibles, que tienen que ver con su empuje puberal o la edad en la que va a tener su empuje puberal. Y los 6 meses previos y los posteriores son los momentos en los que quizás más puedan tener algún tipo de lesión, porque su cuerpo se está adaptando al crecimiento, sobre todo en longitud y en su musculatura, y toda su estructura esquelética va creciendo de una forma diferente en cada niño. De ahí que cuando se desempeñan en el deporte puedan tener algún tipo de incomodidad o de descoordinación, que no sabemos si es normal o no.
y es donde hay que tener mucho más atención en las lesiones. Doctora, ¿un deporte es mejor que el otro? ¿Uno es más completo que el otro? ¿Hay alguno más recomendable, menos recomendable? Lo que les pregunto a los niños, sobre todo más que a los papás, es ¿qué les gusta? ¿Qué les gusta? ¿Qué les entusiasma? Y es muy notorio cuando les gusta el deporte que hacen, cuando les gusta la disciplina que hacen, como los que no. Es igual de notorio. Para mí principalmente lo importante es eso, que les guste, que se diviertan, que jueguen, depende de la etapa en la que están, y cuáles sean sus objetivos. Hay unos que los tienen muy claros, les gusta la parte competitiva y hay otros que no, pero principalmente el niño tiene que jugar y divertirse. El deporte va más allá de los beneficios en su salud física, tiene que ver mucho con los vínculos, tiene que ver con aprender a tolerar las frustraciones, aprenden a ganar, aprenden a perder. El deporte en sí no hay uno mejor que otro, sino el que sea mejor para cada niño, el que les divierte, el que les guste. ¿Cómo se fomenta el deporte y la actividad física hoy en una sociedad donde nos inundan las pantallas? Sí, es un desafío. Creo que tiene que comenzar por la casa, por los papás, los cuidadores, abuelos, tíos, con quien el niño tenga su cotidianidad y su día a día. Comenzar por ahí. Si no es poco más difícil, no imposible, pero sí es más difícil que al niño le interese. Si en la casa por ahí hay alguien que no tanto, y el acompañamiento, porque quizás en la casa no son tan del deporte, las disciplinas deportivas, pero sí existe el te acompaño, vamos, hay partidos los fines de semana, mañana temprano, vamos a ver los partidos, vamos todos en familia, o vamos, yo te acompaño a alguien de la casa que siempre tienen como alguna inspiración en algún primo, si no es alguien de mamá, papá o tíos o abuelos, hay algún primo, hay alguien a quien admire y que sigue. Creo que hay que comenzar por ahí. Bien. Porque explicándolo, ya creo que ahí sabemos todos los beneficios que tiene, el movernos, el hacer una actividad, pero llevarla a la acción y mostrarlo con el ejemplo, el niño imita, copia. Entonces, están muy atentos a eso, a lo que uno hace. Sí. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Un gusto. Muchas gracias. La invito a que juntas compartamos datos curiosos. Esta vez tienen que ver con la musculación. Vamos a ver qué descubrimos sobre nuestro cuerpo humano. Entre los más activos de los músculos se encuentran lo de los párpados, que se contraen más de 100.000 veces al día, especialmente durante el sueño. Por otro lado, los músculos de las orejas son los menos utilizados. Toda la actualidad económica, política y social de nuestra provincia, el país y el mundo la encontrás en un solo programa. Economía de Bolsillo, 7ª temporada. Mario Coltan, Cato Emerich, Economía de Bolsillo. Sábado, 22 horas, por América Tucumán y Canal 5. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar.
En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad, servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo. La naturaleza, los paisajes. Para. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la niña. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Hoy también en nuestro programa hablamos con el doctor Matías Tolosa. Él es médico generalista y especialista en drogodependencias. Bueno, doctor, bienvenido a nuestro programa. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de drogas, pero vamos a hablar de los consumos. Sabemos las adicciones tradicionales que hay, pero hay un montón de ciertas patologías que se las engloba dentro de adicciones. ¿Cuáles son las más frecuentes y las que menos conciencia se toma? Bueno, yo la verdad que empezaría hablando, ¿no?, esto, más que de la conciencia en sí, digamos, de poder entender que cualquier conducta compulsiva nos hace daño. Porque si no, uno tiende a hacer un ejercicio, digamos, de fragmentación en las sustancias que son legales, en las sustancias que son ilegales, en cuál se consume más, en cuál se consume menos. Por supuesto que, cada sustancia de consumo tiene un impacto diferente, según cuál fuere, en la salud de la gente, pero me parece, ¿no?, que lo importante es poder hablar, más que de drogas, de consumos problemáticos, ¿no? Porque si bien la droga entendida también en el sentido, uno lo podría decir, psicofarmacológico de la palabra, ¿no? Sino uno debería entrar en la pregunta, ¿qué es una droga? Un remedio, el paracetamol. Digo el paracetamol, que es un remedio que conocemos absolutamente todos. ¿Es una droga? Bueno, desde el punto de vista, digamos, científico, sí, pero ahora, ¿puede ser una sustancia, objeto de consumo? Sí. No digo, también hay consumo y adicción, por ejemplo, de antiinflamatorios, de psicofármacos, más allá de los consumos, o mejor dicho, de lo que uno tradicionalmente entiende como consumo de drogas, que son aquellas sustancias ilegales prohibidas. ¿Qué influye en una comunidad, en una sociedad, para que existan estos casos? Parece que hay que poder también dar cuenta, ¿no?, que el consumo de drogas, y digo por ponerlo en algunos términos, está presente desde que el hombre es tal, ¿no? Hay escritos a donde en la historia fueron llamados los quitapenas también, decir, ¿no? Entonces uno tiene que poder pensar que la droga, y digo droga como cualquier sustancia, y también digo cualquier conducta compulsiva que no tenga que ver una sustancia en el medio, como por ejemplo
la compulsividad a la compra. Digo, ahí también estamos ante un cuadro compulsivo, que puede generar signos y síntomas semejantes o similares a una adicción a una sustancia per se. Lo que tenemos que poder tener en cuenta es que la droga o ese consumo sería el telón, ¿no? Como en una obra de teatro. Es decir, cuando uno ve el telón. Ahora, cuando uno corre ese telón y cuando uno corre la mirada de la sustancia en sí, de la sustancia objeto de consumo, puede ver a la persona y puede ver el padecimiento o intentar ver el padecimiento que llevó a esa persona a un consumo compulsivo. El consumo de sustancias no discrimina y no distingue edades, clases sociales, sexos, es decir, consume el que tiene plata, el que no la tiene, el que está casado, el que está separado, el que tiene trabajo, el que no. Entonces, no hay una única causa de consumo, sino que hay personas con un padecimiento, que por alguna cuestión entienden o entendieron en un momento y creyeron mal que el consumo de drogas era un refugio para un malestar, ¿no? Por eso es que tenemos que entender que cuando hablamos de consumo de sustancias o cuando hablamos de consumos problemáticos, hablamos de problemas de personas. ¿Esas personas perciben esa situación que tienen? ¿Se dan cuenta o necesitan de una persona externa para poder ser abordados y llegar a un tratamiento, a ese primer pedido de auxilio? Hay, de los dos casos, ¿no? Está aquella persona, que tiene una conciencia de enfermedad, que sabe lo que le está pasando y que sabe que ese consumo de sustancias lo llevó a la pérdida de su salud, pero a la pérdida de las relaciones familiares, de los vínculos, del trabajo, etc. Y está aquella persona tomada, por ese consumo, a donde organiza su vida, su día, alrededor del eje de esa sustancia y que requiere del acompañamiento de un tercero por lo menos para poder llegar a la consulta. Y a partir de ahí, se genera toda una serie, una puesta en marcha de toda una serie de mecanismos, que tiene que ver con la vinculación con ese tratamiento, para poder efectuar una terapéutica adecuada y correcta para esa persona. ¿Sabías que el músculo más fuerte se encuentra en la cara? Sí. Conocemos un poquito más y con esto nos vamos a la última pausa del programa. El músculo más fuerte de todo el cuerpo es el macetero o músculo de la mandíbula. Se encuentra a cada lado de la cara y es el encargado de abrir y cerrar la boca. Toda la actualidad económica, política y social de nuestra provincia, el país y el mundo la encontrás en un solo programa. Economía de Bolsillo, 7ª temporada. Mario Coltan, Cato Emerich, Economía de Bolsillo. Sábado, 22 horas, por América Tucumán y Canal 5. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar.
Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad, servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Qué hermosa la yunga de Tafí Viejo. La naturaleza, los paisajes. Para. ¿Qué haces? No haga, papá. Mira cómo te mira la niña. Tu visita deja huellas. Que sea positiva. Un tema muy interesante que estamos tratando con el doctor Tolosa, con muchas aristas, pero vamos a enfocarnos en esta segunda parte de la entrevista en cómo abordamos a esa persona que creemos tiene algún consumo problemático. Una persona que advierte que un familiar, un amigo, un conocido tiene un problema, ¿cómo se acerca a un profesional para pedir ayuda? Llegando, digamos, ya sea o al sistema público de salud de la provincia, bueno, o a los efectores también del subsector de la medicina prepaga también, ¿no? Y los privados, bueno, para poder plantear, mira, me pasa esto, o algún familiar, o algún amigo, o algún sobrino, etcétera, o algún hijo le pasa esto, ¿qué hago? No, tenemos que poder entender que el tratamiento tiene que ser un tratamiento interdisciplinario, tiene que ser un tratamiento abordado desde la particularidad de cada una de esas personas, porque cada una de las personas tiene una historia de vida diferente. Es decir, las motivaciones, y pongo motivaciones entre comillas, digamos, para que esa persona se acercó a ese consumo compulsivo, son distintas, ¿no? Aunque haya dos personas que consuman la misma sustancia, el motivo por el cual consumen son totalmente distintos, ¿no? Entonces, la primera herramienta, la primera medida siempre es poder tomar contacto con un profesional de la salud mental, ¿no? A partir del cual ese profesional, bueno, tendrá que establecer un primer paso diagnóstico de la situación de esa persona para poder pensar el tratamiento según la necesidad particular de ese caso. ¿Los consumos problemáticos son visibles siempre? En el sentido de que... De cuando uno ve a una persona que tiene un consumo problemático. ¿Uno puede advertir que esa persona está teniendo esa situación? Mira, muchas veces, viste, las preocupaciones, digamos, o las preguntas de las mamás, de los papás son: ¿cómo sé que mi hijo se droga? ¿Tiene ojos rojos? ¿Qué pasa, no? Y lo primero que hay que poder estar atento es al cambio de hábito. Digo, de los chicos, hablando en términos
bien general, ¿no? Digo, de esas personas, los cambios de hábitos. Digo, qué sé yo, cambió el grupo de amigos, cambió los hábitos, cambió el ritmo de su vida diaria, dejó de ir a hacer deporte que antes lo hacía, etc. Uno ve cuando una persona cambia los hábitos que tiene habitualmente. Y la importancia de poder charlar, de poder charlar con nuestros hijos, de poder charlar, digo con nuestros hijos, porque bueno, es una de las preguntas clave siempre, ¿no?, de los papás. Y a partir de la charla, poder preguntarles cómo están, qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. A través de poder charlar con nuestros hijos es que se puede prevenir no solamente el consumo de drogas, sino cualquier conducta que los pueda poner frente a una situación de riesgo. Ahora, el problema es si no hablamos con nuestros hijos, no si creer que chatear por WhatsApp, reemplaza la palabra, y no es así. Me parece que nos tenemos que tomar un tiempo, independientemente de cuánto sea ese tiempo, pero sí un tiempo... Hay que conectar, no desde la tecnología, sino desde exactamente, otro lugar. no esto, ¿no? El cara a cara, de poder, después por supuesto que todo consumo compulsivo lleva a un deterioro de la salud, ¿no? Por supuesto, pero bueno, hasta que eso... hasta un deterioro clínico manifiesto, pasó mucha agua bajo el puente. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor, muchísimas gracias a usted. Y ahora sí llegó el momento de despedirnos en nuestro programa. Muchas gracias por haber estado del otro lado acompañándonos. Nos vamos a reencontrar como siempre el próximo sábado a partir de las 16:30 horas en la pantalla de América Tucumán y Canal 5 Tucumán. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. Estamos en YouTube y ahora también en Instagram. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Running down to the